Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Empezamos nuestra clase. Ahí veo que están tres valientes que no le está afectando la lluvia y eso. Y bueno, vamos a hacer algo cortito hoy, en honor al tiempo y a las personas que pueden conectarse, ¿verdad? Para no desarrollar algo que después los demás no puedan participar, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de conductores y luego si hay alguna pregunta específica, algo que alguien quiera aclarar, entonces sin problema, entonces aclaramos nomás también, ¿verdad? Y luego ya cerramos, ¿verdad? Porque este temporal que se vino solamente que a muchos le dejó sin internet, acá también estábamos sin internet y estoy usando un modem, ¿verdad? Independiente y bueno, gracias a eso nomás estoy pudiendo conectarme con 6. Bueno, paso ya a mostrarle un poco la pantalla del material. ¿Ah? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, este es material que son mi colega y me facilitó para que use justamente porque él estuvo manejando este tema anteriormente, ¿verdad? Entonces con permiso estoy usando. Ujú. Eh, el material se trata sobre conductores eléctricos, ¿tá? Y el contenido es el siguiente, ¿verdad? Por un lado, la clasificación de los conductores, los parámetros, ¿verdad? Característicos, los criterios de dimensionamiento, la temperatura de los ambientes y los tipos de instalaciones. Entonces, acá en el gráfico, digamos, ¿verdad? La foto que tenemos acá, estamos viendo una serie de conductores y tiene unos colores, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la normalización que manejamos ahora, los cables de color celeste o en todo caso azul son los que se usan para el neutro, ¿verdad? En corriente alterna. El cable verde amarillo que se ve acá sería el conductor de puesta a tierra, ¿verdad? El conductor de protección que se le dice. Y los demás, que en este caso tenemos marrón, negro, gris y otros que no se ven acá, que podría ser blanco, rojo, por ejemplo. Entonces son los conductores de las diferentes fases. Esa es la normalización. Y acá podemos ver dos tipos de conductores ya que vamos a ir justamente a clasificar, ¿verdad? Que son estos que tienen varios hilos, ¿verdad? Que tienen su nombre específico, que es el multifilar, y los que tienen un solo hilo, un solo alambre, que son los unifilares. ¿Tá? Cada uno tiene su ventaja y desventaja respecto al otro, y cada uno tiene su utilización específica, ¿verdad? Bueno, entonces acá pasamos a ver la clasificación de los conductores eléctricos. Por un lado se pueden clasificar según el material, ¿tá? Que podrían ser metales. Todos los metales son buenos conductores y los más empleados son el cobre y el aluminio, como ya sabrán, ¿verdad? Entonces el cobre es más para instalaciones interiores, ¿tá? Por el hecho de que el medio ambiente le afecta negativamente. Y el aluminio es para instalaciones exteriores, ¿verdad? Porque sufre menos el daño del medio ambiente, así la oxidación, ¿verdad? La sulfatación, ¿tá? Debido a la humedad, al calor, todo eso le afecta menos al aluminio. Entonces el cobre sí que le afecta, entonces eso se usa más en instalaciones protegidas, que están resguardadas de la intemperie. Entonces sería instalaciones internas, ¿sí? En ductos, en canaletas, en caños, ya sea embutido en la pared, en el piso, en el techo. En esas condiciones se usa el cobre. El otro criterio que indica este material de clasificar los conductores dice por el material de aislación, ¿verdad? O sea, el conductor básicamente tiene dos partes, ¿verdad? Una parte que conduce y otra parte que aísla. Entonces, en eso se clasifica. En el criterio de material de aislación,
tenemos, por ejemplo, el PVC, que es el cloruro de polivinilo, ¿ah? Que soporta 70 grados centígrados según este material. Y el XLPE, que se le denomina polietileno reticulado, que soporta 90 grados centígrados, ¿ah? Los conductores también, de acuerdo al número de filamentos, dijimos que podía clasificarse en unifilar, un solo alambre, y multifilar, varios alambres. En el caso de la corriente alterna, se prefiere la utilización de los multifilares, ¿ah? Por el efecto pelicular que presenta, el efecto skin se le llama, que justamente hace que la corriente se mantenga más en la superficie. Entonces, en el caso de usar un conductor unifilar, la parte útil del conductor sería solamente la parte más externa y la parte interna sería prácticamente inútil. Entonces, para eso justamente se soluciona haciendo que en vez de un solo filamento tenga varios filamentos. Y también contribuye a que la dureza del conductor en sí, en el caso de que sea multifilar, permite que sea más flexible, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde se utilice y con qué tipo de corriente se utilice, entonces elige un determinado tipo de conducto. En el caso unifilar, entonces más para CC y el multifilar más para CA. Otro criterio de clasificación sería, por ejemplo, el número de polos que se transportan en un mismo, en el mismo cable. Entonces, podría ser unipolar cuando tenemos un solo cable y multipolar cuando tenemos un mazo de cables envuelto otra vez en otra vaina. Entonces, en el unipolar solamente llevamos un polo, por ejemplo, o una fase, o un neutro, o un retorno, ¿verdad? En corriente alterna tenemos monofásica, bifásica, trifásica. Entonces, podrían ser 2, 3, 4, más el conductor de protección, 5 cables unipolares, ¿tá? Con vainas independientes. Y en el multipolar, entonces, dentro de una vaina que agrupa a los cables unipolares, se pueden llevar a varios polos, varias fases, varios neutros, varios retornos. Se puede llevar en una sola vaina. Sería la diferencia entre multipolar y unipolar. Parámetro. Esta es la parte más importante, digamos, porque sirve para determinar la elección de un conductor. Entonces, ¿qué por ejemplo podría ser necesario? En primer lugar, la tensión, ¿ah? Que sería la tensión de aislación, que según el reglamento ANDE, baja tensión tenemos 1000 voltios, pero la tensión nominal está por los 380 con un porcentaje más menos, y entonces, por lo mínimo, la ANDE recomienda que se adopte 600 voltios. A menos de 600 voltios no se debe usar, ¿verdad? Por seguridad. Sería la tensión de aislación. Claro, si tenemos un aislante que soporta mayor tensión, por ejemplo, 750, 800, 900, 1000 voltios, sería mejor, porque sería un material que impide más la fuga de la energía eléctrica y por lo tanto tendría más rendimiento en nuestra instalación, ¿verdad? Se usaría solamente para el uso previsto y no que esté teniendo fuga y que el medidor igual me indique ahí un consumo que realmente yo no estoy empleando. Entonces, por eso es importante saber que de acuerdo a la tensión podríamos tener diferentes precios. Entonces, tenemos que fijarnos cuando tenemos una oferta así y nos dan dos o tres precios. Mira un poco si por ahí la diferencia de precio no es por la aislación del material. Un material de mayor aislación, uno de 1000 voltios, obviamente que va a ser más caro que uno de 750, ¿ah? Y el de 750 se va a ser más caro que uno de 600. Y también tener en cuenta que
De repente nos están ofreciendo uno de 400, de 300 voltios, que no corresponde, ¿verdad? Está fuera de la normativa. O sea, si tiene, por decir, 250 voltios y voy a usar solamente en monofásico, que tengo una tensión de 220, va a servir, va a aislar, ¿verdad? Pero la normativa dice mínimo 600. Entonces, por ese lado estoy incumpliendo la normativa. ¿Qué Entonces, tengo tal, que... profe? ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Vaya, va. Tranquilo, de lujo. Excelente. Estamos hablando sobre el tema de los conductores ahora, ¿verdad? En función al tiempo y a la posibilidad de conexión de los compañeros. Seguramente que muchos tienen inconvenientes con este mal tiempo. Yo mismo también tuve dificultades y tuve que ir a prestar un módem por ahí, conseguir, porque acá se cayó toda la señal del internet. Entonces, la propuesta es hablar un poquitito, algo sencillo, cortito, así explícito y que sirva, ¿verdad? Que es el tema de los conductores eléctricos. Entonces, estamos Dale, profe. haciendo, Sin estamos problema. haciendo, De mí también está fallando mi internet, profe. Enseguida se va a conectar y no. dale. Y bueno, y vamos a apurar entonces, aunque sea un ratito para cumplir aquí nuestro plan de estudio y bueno, durante la clase obviamente que vamos a aclarar, como siempre hacemos, cualquier duda que surja. Igual si tienen alguna otra duda referente a nuestro tema de proyecto, que prácticamente ya vimos todas las partes ya, ¿verdad? Y prácticamente hay que echarle mano nomás ya y ir avanzando, haciendo y trayendo a mostrar a ver qué nos está faltando y qué dudas tenemos de cómo hacer ciertas cosas, ¿verdad? Porque no hay una sola respuesta, pues, ¿verdad? No hay una sola forma de hacer, no hay un diseño que sea el único, que sea el correcto, sino que cada profesional tiene una idea de proyecto y puede ser igualmente interesante que la de otro profesional que tiene otra idea, ¿verdad? Entonces, mejor que tengamos varias ideas y debatimos y bueno, al final nos quedamos con una idea que es la que más nos llena, ¿verdad? Ya todo depende del cliente, también como siempre le estoy diciendo, ¿verdad? El cliente alguna vez te marca la pauta de qué es lo que quiere y uno tiene que satisfacer esa demanda, ¿verdad? De lo que está queriendo y bueno, esa es nuestra profesión. Tenemos que ser capaces de diseñar los circuitos a la medida, así como un sastre te va, toda la medida te toma y bueno, te da un uniforme, una ropa que te calza justo y que es lo que vos necesitas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer eso mismo, pero con las instalaciones eléctricas. Y claro, todo depende un poco de la visión que uno tiene, que uno va ganando experiencia con el trabajo y va entendiendo mejor las cosas y haciendo de mejor manera. Y bueno, las nociones que yo le oriento es para que ustedes justamente tengan ese panorama de ir mirando, ir adelantándose a esas cosas y que no les sorprenda que después algunas cosas no hayan previsto y no les salga bien así como uno hubiese deseado, ¿verdad? Entonces, claro, todo tiene solución, ¿verdad? Pero si uno va previendo ciertas cosas, entonces ya se complica menos el trabajo para más adelante, porque tu cliente no es solamente para la primera vez que te llama y te pide hacerme una pieza, un bañito, no. Eso va a crecer, de aquí a poco tiempo va a ser eh, un- una casa mucho más grande, más amplia, más extensa, de varias dependencias, de varios niveles incluso puede ser. Y también puede tener otros proyectos el cliente que te puede ir contratando para otros proyectos y bueno, eh, tienes que adaptarte a lo que él necesita y por un lado está la electrotecnia que te va a decir cómo calcular las cosas, por otro lado está el diseño que tenés que respetar la parte de reglamento y normalización, ¿verdad? Y por otro lado tenés que manejar bien todo lo que necesitas saber de los componentes para comprar, para recomendar, para instalar, para que todo funcione bien en la medida correcta. Y eso solamente manejando bien las bases técnicas, ¿verdad? Y después ya es trabajo de campo, ¿verdad? Que tiene su particularidad también, ¿verdad? Por un lado en el papel, en la
pizarra, en el plano, ahí te sale todo de lujo, te sale, ¿verdad? Ahí te sale espectacular. Después vos te vas a la obra y ahí tenés otro panorama, ahí te das cuenta de que lo que proyectaste a veces no podés hacer, tenés que cambiar tu diseño. ¿Tá? Y bueno, es así, ¿verdad? Entonces ahora estamos hablando de los parámetros, hablamos de la tensión, que es la dilación de los cables. ¿Tá? Por otro lado, la potencia que puedes tener, ¿verdad? En una carga, ¿tá? Que la potencia junto con la tensión del sistema eléctrico te va a definir la intensidad de corriente que vas a necesitar transportar. Y en función a la potencia y a la tensión nominal que tenemos en nuestro sistema, entonces vas a aplicar la fórmula para calcular la corriente por la potencia, por la tensión, ¿verdad? Puede tener una constante raíz de 3 y el sistema trifásico, puede tener el factor de potencia, coseno de phi, que puede ser 1 diferente a 1, y también tener el tema del factor de utilización, ¿verdad? Y todo eso se traduce en una fórmula que te va a dar la intensidad de corriente, y esa intensidad de corriente tenés varias formas de utilizar, ¿verdad? Primeramente ahí te dice, ¿verdad? Como parámetro de intensidad, claro. Esa intensidad por un lado puedes calcular. Por otro lado puedes tener la máquina y puedes tener la placa. Y en la placa tenés también ese dato de intensidad que te da a la tensión nominal que indica esa placa. ¿Verdad? La placa te puede decir 400 voltios y te puede dar una intensidad de corriente, pero esa intensidad es para esa tensión. Si vos tenés una tensión diferente a la que indica la placa, entonces tenés que recalcular esa intensidad. Probablemente no salga exactamente ese valor que tenés ahí. ¿Por qué? Porque ese valor se determinó en laboratorio a una tensión nominal que tenían ahí en ese laboratorio. Esa tensión pudo haber sido un poco diferente a la que vos tenés en el lugar de instalación, ¿verdad? Por ahí se hizo a 400 voltios y vos tenés 380 voltios, ¿verdad? Que es el sistema nacional acá. O se hizo a 230, 240 voltios y vos tenés 220. ¿Verdad? También puedes tener menos tensión, puede tener menos de 380, puede tener menos de 220. Entonces, ¿qué va a variar ahí? Va a variar la intensidad. ¿Tá? Por un lado, el cálculo electrotécnico te va a dar un resultado diferente. Y por otro lado, el tipo de carga, la condición de instalación, la forma en que se usa la carga, si está en plena potencia, si está con sobrecarga, si está con baja carga, entonces te va a dar un resultado de intensidad de corriente diferente otra vez, que hay que calcular. Entonces ahí aplicamos la electrotecnia. ¿No? Ahí también justamente habla entre los parámetros del factor de potencia. La carga puede ser resistiva, factor de potencia 1, inductiva y capacitiva, que son factores de potencia diferentes a 1. La inductiva sería básicamente todas las máquinas que tienen bobinas, como los motores, ¿verdad? Generadores, transformadores, eh, todos los tipos de reactores que puedas tener. Y las capacitivas son los capacitores, ¿verdad? Son los que también se usan con los motores, pero específicamente se utiliza para el tema de corrección de factores de potencia, ¿verdad? Que es un tema que si hace falta, si ustedes todavía no lo vieron, podríamos ver también, por un lado, de la forma del criterio que tiene, el reglamento que tiene una forma así práctica, y la otra es considerando el cálculo electrotécnico, ¿verdad? Del factor de potencia. ¿Verdad? Y por otro lado, también tenemos, aparte del criterio de intensidad de corriente, que es simplemente mirar una tabla y ver la capacidad de corriente que tiene, que en el reglamento ANDE tenemos en el anexo número 6, ¿tá? Página 93-94, tenemos una tabla, que es una tabla tomada de una norma internacional, ¿tá? Y cada marca de conductores también tiene su propia tabla. Por decir, podríamos tomar el ejemplo de Impaco, de Condel, de Nexan, de Induscabo, ¿verdad? De Siemens, de Pirelli, cosas así, y muchas otras marcas, ¿verdad? Que sean nacionales o internacionales, si cumple la normativa, ¿verdad? Que acá exige el reglamento ANDE y la norma del INTN, ¿verdad? Que es está por encima del reglamento, ¿verdad?
Entonces, si cumple, no hay ningún inconveniente que uno haga una importación de un tipo de conductor y bueno, si los precios que se manejan se corresponden, entonces uno puede eh, ganar una licitación proponiendo un conductor que cumple técnicamente todas las especificaciones, todos los parámetros y conseguimos mejor precio, ¿verdad? Entonces sería una estrategia comercial ya de entrar en competencia cuando tenemos un trabajo grande, así un proyecto grande, un edificio, cosas así, ¿verdad? Un puente, no sé, una carretera que hay que iluminar todo ahí, ¿verdad? Entonces ahí hay que buscar precio, ¿verdad? Entonces hay que buscar los criterios, hay que buscar las marcas, hay que ver los fabricantes, hay que comprar a nivel mayorista, a nivel fábrica, entonces por ahí tenemos un precio razonable que nos haga ganar mejor, ¿verdad? Con el precio de nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, por un lado, el criterio de capacidad de corriente que, como dijimos en el anexo 6 del reglamento, y que también hay que integrarle el anexo 7 donde tenemos en la página 95 unos factores de corrección, que básicamente es por la temperatura ambiente, porque en el anexo 6 el ambiente que considera es 30 grados centígrados ambiente. Entonces, si nuestra temperatura del ambiente, no ahí de la calle, en el medio de la ruta, ahí sobre el asfaltado, no, ahí va a tener, no sé, 80, 100 grados, ¿verdad? Se refiere al ambiente. Entonces, si tu ambiente supera los 30 grados, entonces hay que aplicar un factor de corrección. Entonces, son porcentajes de la intensidad de corriente que te figura en el anexo 6 página 93-94. Entonces, te fijas en el anexo 7 página 95 y de acuerdo a la temperatura, por ejemplo, si es 40 en vez de 30 o 45 o 50 grados, entonces se aplica una reducción de la capacidad corriente que indica el anexo 6. Y también, en el caso de que uses más conductores, más de 3 específicamente conductores en la cañería, entonces se aplicará un factor de corrección. O sea, se puede aplicar en forma independiente o se puede aplicar los dos combinados en otra tabla. Y eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Por ahí los que ya asistieron, entonces ya les mostré. Entonces, cualquier cosa es cuestión de mirar nomás en esas páginas que le indiqué, anexo 6 y 7, páginas 93, 94 y 95 respectivamente, y hacer los ajustes correspondientes de la tabla del anexo 6. A eso se refiere. Entonces, es el primer criterio. ¿Tá? Es el primer criterio. Ya conociendo la potencia, la tensión, ¿tá? Aplicar la fórmula electrotécnica para calcular la intensidad de corriente. Y una vez teniendo la intensidad de corriente, ¿tá? Entonces miramos la tabla, ¿tá? Y ahí elegimos la medida del conductor correspondiente. Ese es un criterio. ¿Tá? Se aplica para distancias pequeñas y medianas, ¿sí? Tipo 5, 10, 15, 20, 25, 30 metros, más o menos, ¿verdad? Y sin problema con la tabla ya solucionado. Si pasa los 30 metros, y específicamente para longitudes mayores, así 50, 100, 200, 300 metros, cosas así, entonces se aplica, además del primer criterio de intensidad de corriente, que siempre hay que aplicar ese criterio, pero si tenemos una distancia mayor ya tenemos que aplicar el segundo criterio también, que es la caída de tensión admisible, ¿tá? Que está reglamentada en el reglamento, dice que para Luis toma hasta 4%, ¿tá? 2% en el alimentador, 2% en el circuito, y para la parte de fuerza motriz, ¿verdad? Motores, ¿verdad? Hasta 5%, 4% en el alimentador y 1% en el ramal, dice, ¿verdad? Porque puede ser un alimentador y unos ramales así para varios motores, en ese caso entonces ese es el criterio que hay que aplicar. Entonces esos porcentajes se aplican en la fórmula, la formulita que se aplica y directamente te da la medida del conductor considerando la distancia. El resultado es simplemente la sección en milímetros cuadrados del conductor, que otra vez tenemos que comparar con el primer criterio, que es el de intensidad de corriente, y ver si con el primer criterio ya es suficiente o realmente el segundo criterio nos da una medida mayor. En el caso de que el primer criterio sea la medida mayor, entonces directamente nos quedamos nomás con el primer criterio.
Pero si el segundo criterio de caída de tensión nos da una sección mayor a la del primer criterio de intensidad de corriente, entonces tenemos que adoptar la medida mayor. O sea, básicamente elegimos la mayor sección que nos resulta aplicando de los dos criterios. ¿Tá? Para distancia pequeña, la caída de tensión no va a ser relevante, ¿tá? Aunque apliquemos. ¿Tá? Y también para cargas pequeñas, aunque sea una distancia importante, si la carga es pequeña no va a generar mucha caída de tensión, porque la caída de tensión depende del consumo de corriente. Si el consumo de corriente es pequeño, entonces la caída de tensión va a ser pequeña. ¿Tá? Entonces, si cumple la normativa, entonces ya no es suficiente, ¿verdad? Es simplemente para detectar la posible necesidad de ampliar la sección de nuestro conductor. ¿Verdad? Si aplicamos y no varía eso, entonces nos quedamos nomás con el criterio que nos indique la mayor sección, sea intensidad de corriente o sea caída de tensión. ¿Verdad? Vamos a hacer cálculo ahora en clase presencial para que ustedes tengan un mejor panorama al respecto. ¿Verdad? En fin, obviamente interesa el largo del circuito en metro por el tema de la caída de tensión justamente. El tipo de instalación no es lo mismo instalar subterráneo, embutido, aéreo, la intemperie, eh, en cañería adosada, en canaletas, ¿tá? Que esté en la pared, dentro de la pared, con tubos, que estén en el techo, en la losa. O sea, todo influye para que uno elija una determinada tabla y la tabla viene codificada así con letra y con número, así. Por decir A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, así. Entonces, cada código de tipo de instalación representa una forma de instalar los conductores. ¿Tá? Porque hay varias formas de instalar, no es solamente como en las casas que a veces simplemente el conductor perforamos, hacemos una canalización en la pared, ponemos el conductor y le echamos mezcla encima y después ya se revoca todo y queda embutido. Ese es un tipo de instalación. ¿Tá? Hay muchísimos otros tipos de instalación que uno puede aplicar para seleccionar en forma correcta el conductor. ¿Tá? La temperatura ambiente, obviamente dijimos que las tablas dicen hasta qué temperatura están siendo recomendadas. Y también tenemos finalmente el tercer criterio, ¿verdad? Tenemos la intensidad, tenemos la caída de tensión y el último criterio es de característica de cortocircuito. El cortocircuito es una corriente muy por encima de la corriente nominal y entonces no se debe permitir que ocurra por mucho tiempo porque rápidamente va a dañar el conductor, específicamente su aislación y luego ya los problemas que pueda ocasionar a la par en sí mismo o en otro conductor o en otros conductores que pasan por la misma instalación. ¿Ah? Entonces tenemos tres criterios para calcular el conductor que son, repito, intensidad de corriente, primero, segundo, caída de tensión, para eso viene en porcentaje, ¿tá? 4 y 5%, según el reglamento ANDE, y las características de cortocircuito. Independientemente a esto, uno como técnico, ¿verdad? Tiene que poder dimensionar todo esto, ¿verdad? O sea, elegir un factor de potencia, bueno, si no es uno, bueno, ¿qué elijo? Y sí o sí a 0,92 tengo que corregir, aunque todavía no lo tengo, ¿verdad? Pero a eso voy a corregir, ¿verdad? Y tener en cuenta que eso es promedio, puede ser que un día tu factor de potencia sea muy bajo, pero en el promedio del mes puedes tener factores de potencia muy altos. Entonces el promedio te da un factor de potencia razonable que ya no tiene amonestación, no tiene multa, ya no hace falta que te vaya a cambiar algo ahí, eso ya está conforme a la normativa. Entonces, todos estos parámetros son las cosas que tenemos que ir manejando, ¿verdad? Acá tenemos otra vez los criterios de dimensionamiento en resumen, que dice capacidad de corriente, de conducción de corriente, ampacidad, caída de tensión admisible y nivel de cortocircuito. Entonces, hace una observación. El criterio que prevalece, ¿verdad? ¿Cuál es? Es el que determina el conductor de mayor sección. O sea, si por capacidad de conducción te dice, ya un cable uno ya es suficiente, pero por caída de tensión te dice que un cable de 4 ya es suficiente. Pero vos ves que por cortocircuito te dice un cable de 6, entonces no vas a usar uno, no vas a usar dos ni cuatro, vas a usar de 6. ¿No? ¿Por qué? Porque el tercer criterio te dice que es de 6.
El tercer criterio más bien se aplica a, eh, digamos, a media y alta tensión, porque ahí la tensión es muy elevada y por ley sabemos que si la tensión es elevada y la impedancia del circuito es igual, la corriente va a aumentar. ¿Tá? Entonces aumenta en un valor ya exagerado. Entonces, por lo tanto, el tiempo del cortocircuito hay que limitar para que no dañe nuestros conductores ni nuestra instalación completa. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se abre el circuito. ¿Y cuál es el elemento que se utiliza para abrir el circuito? Y un interruptor. ¿Tá? El interruptor tiene la capacidad de, aún teniendo carga eléctrica, antes de que nadie desconecte las cargas, que pueda automáticamente hacerlo, ¿verdad?, a la mayor velocidad en el menor tiempo posible y sin sufrir mayormente daño. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay varios criterios y comenzamos un poco el primero para dimensionar, y para eso tenemos el anexo 6 del reglamento A. ¿Tá? La caída de tensión está también en el reglamento reglamentada, pero normalmente no hay ejemplo de caída de tensión, eso vamos a hacer en clase seguro. Y también el nivel de cortocircuito no está en el reglamento antes, ¿verdad? Pero hay eh, manuales que traen, por ejemplo, las marcas, en donde ya te dice cómo hacer ese cálculo. Así, fácilmente, muy práctico. Vamos a ir viendo eso durante más adelante. Pasamos, por ejemplo, acá el criterio de dimensionamiento, que es el de temperatura. Acá indica dos tipos de instalaciones, ¿verdad? Eh, de acuerdo a cómo se instala, para ir con el enterrado, cuál es la temperatura que se considera. Para otro tipo de instalaciones, cuánto que se considera la temperatura, porque acá en Paraguay básicamente casi todo el año tenemos por encima de los 30, ¿verdad? Tenemos 40, entonces acá ya considera 40. Obviamente si está enterrado, está menos expuesto a la radiación solar y a fuente de calor, entonces se considera 25 grados nada más. Quiere decir que al mirar la tabla, la de 30 grados, perfectamente nos sirve porque supera los 25, entonces la capacidad que indica cada columna podemos tomar nomás directamente los valores que están indicados en cada columna, ¿verdad? Que sería el anexo 6 del reglamento. ¿Tá? Cuando varía acá en observación, que es lo que ya dijimos, cuando la temperatura ambiente, ¿verdad?, en el local en donde se instalan los cables, difieren de las temperaturas de referencia, se deben emplear los factores de corrección aplicados a los valores de la velocidad de conducción de corriente. O sea que hay que corregir básicamente, mirar las tablas, mirar qué temperatura, mirar la condición de los cables y multiplicar, ¿verdad? Básicamente se reduce la capacidad que indica la tabla. Eso no. Si era para, por decir, 27 amperes en un cable de 4, por ejemplo, entonces si el criterio dice que 80% de esa capacidad es lo que va a servir ese cable de 27 amperes, entonces ¿qué hacemos? Multiplicamos el 27 por 0,8 y nos resulta 21,6, sería más o menos 22 amperes. Eso es la capacidad que tenemos que emplear ese cable, así se debe interpretar. ¿Tá? Bueno, acá tenemos algunos tipos de instalaciones, ya como le había adelantado, ¿no?, en donde hay letras que le asocian a una forma de hacer la instalación. ¿Tá? Si está el conductor, el A1, estoy leyendo la descripción, dice conductores aislados o cables unipolares, ¿tá? Un polo, una fase, un neutro, un retorno. En electroductos de sección circular, embutido en pared térmicamente aislante. Entonces, aplica A1. ¿Tá? Si el caso es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, cable multipolar. Acá en vez de tener tres cables separados, aislados, sí tenemos los tres juntos en una vaina. Entonces sería multipolar. Embutido en pared térmicamente aislante. Entonces aísla el calor externo. Ambos dicen que son así. ¿Tá? Entonces se utiliza esta disposición. Si son conductores aislados o cables unipolares en moldura, ¿sí? ¿Tá? Un molde y tiene ahí los conductores ahí dentro. Entonces, su capacidad sería también, ¿verdad?, mirando la tabla A1. ¿Tá? Todos estos casos. Bueno, acá tenemos un caso en que se aplica la normativa, la condición A2. ¿Tá?
en electroducto de sección circular embutido en la pared térmicamente aislante. Si esta es tu condición, te fijas acá que tenés que mirar a dos, ¿está? Pero fíjense esta condición. Si esto es electroducto, si esto va fuera de la pared, ¿está? Entonces tiene una condición de utilización, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces vamos a mirar después la tabla cuánto es lo que soporta para esa condición, ¿verdad? Metiéndole en un caño, porque acá, por ejemplo, no estaba en caño, acá tampoco estaba en caño, ¿verdad? Acá podríamos decir que está en caño. Los tres juntos van en un solo caño, ¿verdad? Tres juntos en diferentes caños. Por ejemplo, B1, ¿tá? Esta condición de B1 se aplica en esta condición que indica el dibujo, ¿verdad? Eh, Adosado, dice la pared, sobre pared o separado de esta, por lo menos 3 veces el diámetro. O sea que en soporte que le separa y en soporte que le sostiene eh, al tubo, y dentro del tubo van los conductores, ¿verdad? Por ejemplo, una grampa, para que le está sujetando por la pared. El conductor no está directamente a la pared, ¿no? Tampoco el tubo está embutido, ¿verdad? El tubo está afuera, ¿verdad? Podríamos decir que esta instalación que tenemos acá en el Setuna, si ustedes ya vinieron acá y se fijaron, creo que corresponde a esto, ¿verdad? Hay que ver nomás el conductor que tenemos ahí adentro, ¿verdad? Aquí dice unipolar, ¿verdad? Bueno, eh, también puede ser en el electroducto adosado a la pared, ¿verdad? Un canal, también tenemos así en Setuna acá. También en el electroducto embutido en la pared. El famoso romper la pared y poner el caño ahí y comunicar todas las cajas con una cañería, ¿tá? Que se ve ahora el técnico si no me asesoró cómo llevar, entonces yo voy a hacer a mi manera, voy a poner los, los- las cajas, básicamente, ¿verdad? En los ambientes y en las condiciones que a mí se me antoja, sin ninguna normativa, poner cualquier hora, este que poner 1 metro, no, mejor 1,20 m, no, ya, bajo todavía, vamos a poner 1,30 m, alzo un poquitito, bajo otra vez a 0,50, bueno, entonces eh, sería esta condición, ¿verdad? Así, embutido en la pared, pero dentro del caño, ¿verdad? Acá hay otras condiciones de instalación, B2, C, D, E, F. Entonces te da ya inclusive la parte industrial, ¿verdad? Te da ya el caño en una canaleta con tapa, ¿está? Suspendido la canaleta, colgando, ¿verdad? ¿Está? Eh, Adosada a la pared, un aplique, ¿está? Así se ve de costado, pero es esto. Esto es un soporte acá, ¿está? Y por este, el o los conductores. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ir viendo lo que es C, cuál es su condición, lo que es D, cuál es su condición, y hay que leer a qué se refiere, y lo que es E, cuál es su condición, ¿tá? Entonces tenemos que ver y aplicar el criterio correspondiente, ¿tá? Acá tenemos F, ¿verdad? De una ménsula, ¿tá? Etcétera. Acá tenemos G, ¿tá? Ok, bueno. Eh, no sé si hay una pregunta hasta acá. En resumen, lo que podríamos decir es que para un buen dimensionamiento, ¿verdad? El tipo de conductor, unipolar o multipolar, el tipo de aislación PVC o XLPE, el tipo de instalación embutida, dosado, bandeja que tenemos, mirar las tablas, esas tablas que tenemos son del INTN, ¿tá? Y entonces tenemos esa opción de mirar por marca de, de cable que elijamos, ¿verdad? Cada marca tiene su manual. Y en todo caso tenemos el reglamento que tiene en el anexo 6 una referencia para el dimensionamiento, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí, si no hay ninguna pregunta, algo que quieran aclarar, ¿verdad? Cualquier cosa, esto va a quedar grabado y alzamos ahí en la plataforma y el que no llegó a ver y bueno, puede dedicarle un tiempito en el tiempo que dispone para eh, preguntar las dudas que tenga, ¿ok?
Entonces, si tiene una pregunta respecto al trabajo de proyecto, podemos aclarar y si no hay ninguna consulta, entonces le dejo ya con tiempo también para que ustedes puedan ir avanzando en ese proyecto porque prácticamente la otra semana ya hay que entregar eso y entonces ya hay que tener ya definida la hoja, ya hay que completar todos los elementos del título, ya hay que ponerle el croquis, ya hay que preparar la tabla para el esquema de carga, uno puede preparar ya todo el formato y poner la cantidad de columnas que uno cree que tiene que ser más o menos 8 a 10 columnas, ¿tá? Y ya puede prever ya su esquema de tablero, el formato ya puede hacer, ¿tá? Y ubicar ya, distribuir ya, poner ya el medidor, la llave general, la limitadora, el diferencial y poner 6 a 8, a 10, a 12 circuitos, bueno, ya prever ya las llaves. ¿Tá? Total, eso después nomás se va cargando, ¿verdad? Porque tiene relación con el esquema de carga, la cantidad de carga que yo tengo en un circuito se tiene que reflejar en el esquema de carga y en el esquema de tablero. Ahora los dos se llevan de la mano, entonces hay que ir haciendo todo. Eso se puede hacer independientemente a que ya esté todo definido la instalación, ¿verdad? En la instalación tiene que tener obviamente la planta arquitectónica y luego tenés que ir colocando los puntos de luz, para que vimos el tema del dimensionamiento, los puntos de toma corriente y todos los artefactos independientes, ¿tá? Todo lo que sea mayor a 1000 vatios. Entonces podríamos tener varios circuitos independientes. ¿Tá? Tenemos una lavarropa independiente, tenemos secarropa independiente, tenemos una ducha independiente, tenemos un calefón independiente. En la cocina podemos tener horno, microondas, placa de cocina, eh, un montón de aparatos ahí en la cocina, y así como en el lavadero, entonces, y los ambientes pueden tener aire acondicionado, entonces todo eso tenemos que ir previendo y señalizando, ¿verdad? Cargando todos la simbología y luego ya es unir todas las cañerías de la mejor forma posible, ¿verdad? Que no dañen la imagen de nuestro proyecto. Se tiene que ver lindo, ¿está? Todo bien eh, distribuido, ya no todo yo a paz. Y si va a tener una nomenclatura que se te complica de poner, ¿no? Que va a dos caños, que va a un retorno, que va a un neutro, que va a tal parte y vuelve otra vez otro retorno. Y, bueno, ¿verdad? Y puede ir un cableado hacia otro lado y del otro lado puede venir los cableados. Solamente la línea principal y las seccionales se recomienda que tenga una cañería independiente, que por esas cañerías no vengan retornos de corriente que puedan confundir. ¿Tá? Entonces, todo eso ya se puede hacer y se debe hacer ya porque el tiempo ya apremia y bueno, ya hay que tener algo definido, ¿tá? Por más sencillo que sea, una pieza, un baño y ya está, o para la pleito bien grande, no la pieza, porque ya va a ser un monoambiente, que en un monoambiente va a tener dentro de una pieza grande, tenía el lavadero, el secadero, el, el, el baño tiene calefón o termocalefón, en la cocina puede poner, aunque sea uno por lo mínimo, aunque sea un toma especial, que a ese se conecte a cualquier aparato de cierta potencia, no usar un prolongador, cosas así, no, nada que verlo, eso, ¿verdad? Eh, y también el tema del, del tamaño, ¿verdad? De la hoja, del doblado, ¿verdad? Todo ese criterio tiene que tener en cuenta a la hora de presentar. Caso contrario, si uno hace nomás por hacer, entonces lo primero que se rechaza es justamente el punto, ¿verdad? Que indicamos, porque en esa condición la instalación no va a corresponder, ¿verdad? Y bueno, no nos da el tiempo, entonces dejamos acá, damos un cierre ya del tema y bueno, cualquier duda que quieran aclarar, como les dice, no duden en preguntar, en aclarar, ya sea acá o sea en clase, para que puedan desarrollar sus proyectos sin mayor dificultad. ¿Tá? Y bueno, es todo por hoy. Le agradezco
su presencia y les espero mañana, Dios mediante, que podamos desarrollar un tema nuevo en el aula y también vengan con sus avances, ¿verdad? Y por otro lado también les reitero las tareas que están en la plataforma, que vayan completando porque esos son puntajes sumativos, entonces tienen que entrar, tienen que leer sus materiales, básicamente leer el reglamento si tienen una duda y eh, son de selección múltiple, de marcar nada más, ¿verdad? Claro, tener que saber para marcar, tener dudas y bueno, leer el reglamento, ¿verdad? En la parte que indica eso, que básicamente es el capítulo uno que lee de punta a punta y bueno, con eso van a hacer las primeras cuatro tareas manejando eso y atendiendo la posibles trampitas que haya en las preguntas, ¿verdad? Que son básicamente que para que se preparen para los exámenes que son de registro de ANDE, porque ahí como yo le he dicho ya varias veces, son exámenes que te plantean un montón de preguntas y vos tenés que en un corto tiempo, una hora más o menos, ¿verdad? Vos tenés que, como 100 preguntas, vos tenés que marcar, pero así, volando, ¿tá? Y no tenés que errar, pues, lo que errar en marcar errado, de ese te des cuenta. Entonces, si no estás seguro, pasá nomás y completa, ¿verdad? Así es. Y bueno, le agradezco entonces su tiempo y espero que pase un buen resto de jornada y que nos veamos próximamente. Ahora, mañana entonces si pueden ir, entonces ya para cerrar una nueva semana y el sábado van a tener otra tarea más, ¿verdad? Por la plataforma. Entonces vayan completando, ¿verdad? Por ahí alguno no está completando, entonces vaya haciendo y bueno, hasta que esté al día, que gane todos los puntos, que no deba nada, que en la quincena entregue su plano así como comenzamos y bueno, el 15 y el 29, ¿verdad? Es lo que hay que entregar los planos, ¿verdad? Esa sería la fecha límite. El 15 para el monofásico y hasta el 29 sería el trifásico, ¿ok? Porque el 30 ya tiene que estar todo, ya usted ya tiene que saber todo su nota, todo eso, etcétera, ¿verdad? Entonces, antes hay que entregar para que me den tiempo de que yo corrija y que no me atrase también en mi trabajo, ¿ok? Y bueno, La no, consulta, profe, acerca de la hoja que se tiene que usar sí, sí, para ese esquema de multifilar, tiene que ser reglamentario, ¿verdad? sí, El que manda el reglamento. sí, es unifilar, no es multifilar, multifilar no hace falta hacer, solamente Ah, unifilar, no. solamente unifilar, los símbolos, así como hicimos en clase nomás, solamente Y unifilar. ese Yo mostré se el tiene mul, que sí, yo con mostré, ese hoja reglamentario, ¿verdad? sí, yo mostré el multifilar para que se entienda nomás el cableado, porque en el unifilar se usa símbolo y ahí no se ve cómo lo que se van los cables. ¿Verdad? El multifilar es más explícito nomás, ahí te muestra cable por cable. Entonces vos ahí perfectamente ves el cable fase, el cable neutro o los cables fases y neutros, ¿verdad? De los diferentes circuitos, los cables de retorno, el cable de tierra, vos ves todo, cable por cable. Si hay 9 cables, vos ves 9 líneas que representan los 9 cables. Sin embargo, en el unifilar vos ves una rayita nomás y ese ya es un cable, ¿verdad? Sea una tipo L, un neutro, una raya completa, fase, una media raya, el retorno y vos tenés una variada cantidad de eso, ¿tá? Y tenés que interpretar como un conductor eso, ¿tá? En el multifilar se ve conductor por conductor, pero en el unifilar no, ¿tá? Se simboliza, ¿tá? Y nada más, eso no hay que entender, ¿ok? Entiendo. Por ejemplo, el esquema eso de carga se tiene que poner todo en la misma hoja, Sí, eso va en la hoja, ¿tá? en la misma Sí. estando. Gracias, profesor. Esquema de carga, esquema de tablero, croquis, ¿verdad? El título, dejar el tema para encuadernar, ¿tá? Eh, en la hoja que plantearon allá hicimos un cálculo y bueno, definimos la medida. Si ustedes tienen otra medida y bueno, podemos ver nomás qué tamaño usar. Pero básicamente es cuestión que use el tamaño que te permita caber ahí, ¿verdad? Toda tu planta en escala 1,50. En escala 1,50 saben que 2 centímetros es un metro, ¿tá? Que 3 milímetros es una pared de 15, ¿tá? Si hay pared de 30 es 6 milímetros de separación,
¿tá? Y básicamente eso nomás. Y después todo es simbología y todo pueden hacer a mano alzada, en buena letra, buena caligrafía, ¿verdad? En la parte recta pueden usar una reglita, ¿verdad? Tal vez una plantilla para las curvas, ¿verdad? Que puede ser algo que ustedes ya disponen, ¿tá? No hace falta que compren nada, porque yo no les exijo que hagan ni a tinta ni usar en un software, ¿verdad? Porque eso todavía no desarrollaron, solamente que hay algunos que ya manejan el tema, ya trabajaron, ya conocen y bueno, me preguntaban si podían hacer ya en AutoCAD cosas así, ¿verdad? Y excelente, sin problema, en realidad ese corresponde ya al otro módulo, ¿verdad? Pero en el otro módulo vas a hacer en AutoCAD también, pero tal vez no te planteen tanto temas eléctricos, ¿verdad? Pero te den la libertad que vos hagas porque después lo último es la defensa del proyecto en donde tenés que realizar realmente lo mismo que estamos haciendo ahora, un proyecto pero más amplio, ¿tá? Y ya tenés que ir redactando todos tus informes, tus cálculos teóricos, tu descripción del proyecto, ya, todo eso tienes que tener preparado ya. Entonces eso ya te va a servir para los últimos módulos, ¿verdad? Donde se evalúa eso, ¿tá? Donde ahí no, prácticamente el profesor evalúa, prácticamente, es un tutor que evalúa, ¿verdad? Y voy a aclarar las dudas, nada más, ¿verdad? Entonces nosotros ya prácticamente estamos haciendo eso, ¿tá? Ustedes ya tienen que ir sabiendo y ir, ¿verdad? Tomando decisiones en cuanto al proyecto que piensan desarrollar después, ¿no? ¿Ok? Y bueno, está. Dejamos ahí. Gracias por su atención. Nos vemos mañana, Dios mediante. Éxitos. ¿Ah? Chau, 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 chau. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.